Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, a pesar de que yo he participado como editor, como miembro del comité editor de la revista eh, eh, de Medicina Experimental y Salud Pública, yo soy relativamente nuevo en estas reuniones, así que bueno, es un gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Alonso Soto Tarazona. Yo soy editor en jefe de la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, yo creo que hemos tocado muchísimos temas de integridad científica. De hecho, creo que la mayor parte de la discusión que hemos tenido en la presentación previa eh, ha sido justamente tomando temas de integridad científica, de modo tal que probablemente lo que vamos a hablar ahora solamente representa una extensión un poco de lo que hemos ya venido conversando en la hora previa. Así que bueno, voy a tratar de ser breve para poder dedicar un tiempo más bien a recoger opiniones, que creo que es lo más valioso que tenemos en este encuentro. La siguiente, por favor. Ah, no, yo no, yo soy. Muy bien. Entonces, lo primero es, bueno, estar claros, eh, poder digamos, plantearnos qué es integridad, porque siempre hablamos de integridad científica, pero siempre es bueno aterrizar en alguna definición, ¿no? Y en realidad hay varias definiciones. Eh, yo estoy presentando acá la del National Science and Technology Council. Esto no tiene puntero, ¿no? ¿O sí? Ah, no, me dijeron que no puedo apretar esto, porque si no, algo va a pasar. Es- sí, es que este es el que pasa y este es el que retrocede, pero creo que no tiene puntero, ¿no? Bueno, si no, ya, está bien. Hay un botón que si lo apretamos no sabemos qué va a pasar. Bueno, entonces, la integridad científica, bueno, de acuerdo a la definición del National Science and Technology Council, es la adhesión a prácticas profesionales, comportamiento ético, honestidad y objetividad al realizar, administrar, utilizar los resultados y comunicar sobre la ciencia y actividades científicas. Es decir, va más allá de la ética, ¿no? E incluye, y bueno, hay un traslape con los conceptos de ética, pero más allá de la ética, involucra además, ¿no? Digamos, rigurosidad y objetividad, que son, digamos, los ingredientes en los que se hace énfasis en las definiciones de integridad. Y bueno, como les digo, ¿no? Rigor científico, reproducibilidad y responsabilidad, es decir, hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que publicamos, ¿no? Y ciertamente, como ya hemos visto, la integridad científica tiene un rol fundamental en lo que es prevención de sesgo, fabricación de resultados, plagio y otras formas de mala conducta científica. Y un aspecto importante es que no solamente está involucrada en el desarrollo de la investigación, sino además en su difusión y comunicación en general. Ahora, lo que justamente el doctor Cabezas nos hablaba de el Código Nacional de Integridad Científica. Y esto de acá es los principios, ¿no?, de integridad científica planteados en este código. Entonces, como ven ustedes, ¿no? La honestidad, ¿no? Es decir, actuar de buena fe al proponer, desarrollar, reportar, revisar y comunicar la investigación científica. La rigurosidad, es decir, asegurarnos de la rigurosidad de lo que estamos investigando. La imparcialidad, y esto tiene mucho que ver con los procesos de revisión por pares, procesos editoriales, ¿no?, en base a criterios estrictamente académicos y objetivos en todas las fases de investigación científica y revisión por pares externos. Acá van a ver ustedes, pues ya hemos conversado, ya nos han hablado de las presiones que muchas veces tienen los editores, muchas veces de autoridades institucionales para publicar digamos, sus artículos o de otras personas que tienen algún grado de poder, ¿no? Transparencia, ¿no? También muy importante para comunicar toda la información, salvaguardando lógicamente, digamos, algunos datos protegidos, particularmente de los pacientes, pero tiene que haber transparencia en todo el proceso, en particular la comunicación, ¿no? O sea, cómo llega el artículo, quién lo revisa, cómo lo revisa, o sea, tiene que haber trazabilidad del artículo, es decir, saber que llegó un artículo que fue enviado a revisores, que estos revisores contestaron, que
se hicieron observaciones sustanciales, ¿no? Porque muchos no es una revisión, y eso es importante. A veces enviamos a revisión por pares, bien bonito el artículo, listo. Entonces, eso no es una revisión por pares, evidentemente, ¿no? Respeto, ¿no? Consideración hacia los colegas. Y esto es importante también, muchas veces es, por ejemplo, ¿no? Los revisores, ¿no? El famoso review, hay un meme muy famoso, el reviewer 2, que es el revisor 2, el que siempre a uno lo chanca y lo destroza y le dice que su trabajo es una porquería. Entonces, es importante mantener una comunicación respetuosa entre revisores y autores. Em, y por supuesto también incluso cuando nosotros vemos malas prácticas, ¿no? Y entonces es importante no estigmatizar y humillar a la persona que lo ha hecho, sino primero explicar, preguntar qué ha pasado, porque muchas veces hay conductas científicas, digamos, no apropiadas, pero que son de repente por falta de conocimiento, en fin, ¿no? Y finalmente, pues el tema de responsabilidad, ¿no? Ustedes ya saben, y creo que todos estamos claros, que dentro de los criterios de autoría, ¿no? Este último aspecto, ¿no? Siempre nosotros decimos, a ver, has intervenido en la concepción del artículo, en la redacción, en el análisis, en la revisión crítica del manuscrito. Y este último añadido de, pero asumo la responsabilidad. ¿No? ¿Cuántas veces ha pasado que hay un artículo, hay ciertos criterios y la persona dijo, no, no, pero yo no analicé eso? Ah, pero tú eres autor. No, pero lo analizó otra persona. ¿No? Entonces uno tiene que, y este último aspecto de lo que plantea ICMJ, que es nuestro estándar, digamos, para presentación de artículos, tenemos que educar en el sentido en que cada cosa que uno publica, digamos, es también nuestra responsabilidad como autores y también, lógicamente, lo que publicamos como revista también la carne viene con hueso, tenemos que asumir lo que publicamos, que hemos hecho una revisión crítica de lo que y hemos pasado por todos los filtros necesarios los artículos que hemos presentado, ¿no? Muy bien, entonces solamente quiero mostrar, bueno, el estándar que en general todos tenemos y largamente, digamos, en las revistas biomédicas, las normas de ICMJE, el International Committee of Medical Journal Editors, es, digamos, la base prácticamente a nivel mundial de cualquier revista biomédica. Entonces, digamos, es esencial seguir esto. Y este comité digamos, antes publicaba lo que se llamaba estándares, pero ahora lo que publica son recomendaciones, sabiendo que cada quien puede un poco adaptar esto a su entorno. Eh, Nosotros es importante saber, nosotros no somos miembros del ISMJE, porque este es un club exclusivo. O sea, uno no puede decir yo quiero ser, no puede ser. Solamente somos Lancet y British Medical Journal y New England y cuatro más. Entonces, nosotros no podemos, es importante porque a veces uno dice, yo pertenezco al ISM, no, ninguna revista, nosotros no pertenecemos. Nosotros seguimos los lineamientos ¿no? Y entonces tiene recomendaciones y esta famosa forma de declaración de conflictos de interés, que esto es el estándar prácticamente de cualquier revista. Desafortunadamente no hay y es una sorpresa que no exista una traducción válida al español. Nosotros usamos una traducción que existe, es más, está en el mismo ISMJE. O sea, el ISMJE dice, esta es una versión en español, pero nosotros no nos responsabilizamos por esta, ¿no? Que, bueno, la pueden descargar, ¿no? Y estas normas, y esto es importante ver que han sido actualizadas este año, ¿ah? Han sido, y bueno, tienen una actualización con bastante frecuencia. En abril de este año han sido actualizadas y bueno, también incluyen, no voy a abundar en eso, pero incluyen temas, por ejemplo, sobre lo que es inteligencia artificial, sobre lo que es fabricación de manuscritos y muchas de las cosas que ya se han comentado en la conferencia previa. Este es lo que les decía, ¿no? Esto está en la web de la ICMJE, el formulario de conflicto de intereses. Sin embargo, dice, ¿no? El ICMJE ni aprueba ni respalda esto, ¿no? Váyase a nuestra web para el contenido oficial, ¿no? Sin embargo, bueno, es más o menos el estándar que creo que utilizamos muchas revistas.
El otro, digamos, la otra fuente importante, ¿no? O el otro lado donde nosotros, digamos, respaldamos nuestro actuar como editores es el COPE, ¿no? Lo que tiene que ver con ética en publicación, ¿no? Y esta es una página muy, muy completa, Percy también la mencionó en la conferencia previa, donde tenemos, digamos, es una página dedicada a la promoción de la integridad científica y su publicación, y acá sí podemos ser parte y debemos ser parte. Entonces, es importante entrar a la página, adherirnos, registrarnos y vamos a ver que, bueno, hay ciertas cosas a las que solamente podemos acceder, digamos, ya como revistas siendo miembros de, ¿no? Y es importante porque COPE no solamente tiene, digamos, muy estructuradamente, ¿no? Directivas con respecto a ética en publicación, autoría, qué pasa en mala conducta científica, revisión post publicación, plagio, peer review, cómo se maneja la data y conflicto de interés. Entonces tiene guías para todo esto y tiene artículos, opiniones y flujogramas incluso para saber, bueno, ¿qué pasa si hay una sospecha de fraude? A ver, vas a hacer esto, plantea algoritmos que son de mucha ayuda para, digamos, enfrentar a veces decisiones tan difíciles como la de retractar un artículo. Y si ustedes van ahí, también tiene pues una serie de guías, ¿no? Y ustedes pueden, por ejemplo, tiene guías con relación al manejo general, a la administración de la revista, a peer review, a postpublicación, ética, práctica de publicación, autoría, conflictos de interés, etcétera, ¿no? Entonces, es una fuente importante de la que, bueno, básicamente todas las revistas, ustedes van a ver, ¿no? Es ICMJE, COPE, ¿no? Es, digamos, a lo que nos adherimos en principio todas las revistas. Esta de acá es un poco menos difundida, ¿no? Que es el WAME, que es el World Association of Medical Editors, ¿no? La Asociación Mundial de Editores Médicos. Entonces, esto ya es más médico que biomédico, es un poquito más centrado, pero muchas de las revistas médicas, digamos, nos adherimos a algunas de estas. Nosotros, sinceramente, estamos revisando un poco digamos, las guías que tiene esto, pero tiene esto, digamos, un formato general de evaluación de un artículo en términos de, digamos, buenas prácticas editoriales o buenas prácticas al subirlo. Y entonces este checklist que nos presenta el WEM es digamos una lista de chequeo interesante para revisar los artículos que nos llegan a la revista. E incluso bueno, tiene varios acápites, pero tiene ya formalmente, por ejemplo, toda una sección sobre el uso de inteligencia artificial, que nos puede guiar sobre si hay prácticas que pudieran ser consideradas por lo menos controversiales en el uso de inteligencia artificial. Entonces, esto lo pone de manera explícita. ICMJE en sus formatos todavía no tiene de manera explícita inteligencia artificial. WAME sí, digamos, lo ha sistematizado de manera más o menos apropiada. Así que puede ser una fuente interesante para cuando revisemos artículos al respecto. Y bueno, voy a culminar esta breve presentación con lo que nos sugiere el propio Código Nacional, ¿no? Publicado por Concitec, respecto a las buenas prácticas en el proceso editorial, ¿no? Entonces, ¿qué plantea este Código Nacional de Integridad? Bueno, uno, incluir en nuestra política editorial el procedimiento para la identificación de malas conductas en relación a investigación científica. Es decir, cuál es documentar nuestro procedimiento para identificación de mala conducta. Eso es un aspecto importante que nosotros también lo hemos empezado, estamos en proceso, incluyendo compra y venta de autoría y fraude científico, ¿no? Dos, y esto lo comentaba hace un momento también Percy, respetar y mantener la relación de autores presentada en el manuscrito original una vez aceptado para su publicación. Esta es una de las formas más comunes de compra y venta de autorías, ¿no? Es, como decía Percy, ya tener el artículo aprobado y entonces, ponme esta persona más, nos habíamos olvidado de estos dos. Entonces, esos son los dos que metieron sus $600, $800 para estar, ¿no? No siempre, no siempre. O sea,
A veces hay situaciones en las que por alguna razón se olvidaron, en fin, pero todo eso parte de una comunicación transparente entre editores y autores, ¿no? Reportar un acto de mala conducta científica inmediatamente a las instituciones de donde procede la investigación científica, al programa o entidad que subvenciona, de ser el caso, y a los autores de la publicación y al CONCITEC en el caso de que esto pueda ocurrir, ¿no? Entonces, considerar lógicamente la retractación de la publicación, esto evidentemente es algo que hay ante una mala conducta científica, digamos, la norma, más que, o sea, la regla debería ser la retractación, ¿no? Y finalmente, cumplir con un proceso de revisión por pares externos riguroso y sin conflicto de interés, haciendo uso de ser posible de programas antiplagio, ¿no? Y acá es importante este tema de la revisión de los pares externos, porque justamente la integridad muchas veces nosotros la vemos en los autores, ahora un poco ya ha empezado a los editores, ¿no? Porque ya surgen estas cosas como, ¿no? Yo les iba a comentar tenía 3 ejemplos, pero como ya los desarrolló Percy, que eran justamente que nos decían, ¿no? Uno era de una persona de muy alta, digamos, posición que nos prácticamente se le rechaza un artículo y me dice, mi artículo, yo tengo 30 años de experiencia y mi artículo ha sido premiado y me lo está rechazando. Entonces, ya nos veremos en los estamentos correspondientes, ¿no? Bueno, disculpe, pero bueno, así es la vida, peleo, ¿no? Y bueno, ojalá que vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero bueno, la otra cosa es también nuestra revista, ha empezado a poco despegar, estamos una de las cosas importantes que tal vez era más para la ponencia previa, pero creo que es interesante comentar, es que el hecho de publicar en inglés incrementa notablemente las citaciones. Entonces, es una cosa que sí debemos tener en claro, que prácticamente la publicación en inglés debe ser un estándar para poder, digamos, llegar a la comunidad científica en general, ¿no? Además de la publicación en español, por supuesto, ¿no? O sea, yo no soy de la idea, bueno, hay, por ejemplo, revistas que simplemente han migrado completamente al inglés, pero evidentemente nosotros estamos en una etapa de construcción de investigación en el Perú, sería una locura, creo yo, poner toda nuestra publicación en inglés, ¿no? Eh, y el otro ejemplo era pues también, como editores nos llega, ¿no? Viene un autor y entonces manda un artículo y dice, y bueno, estamos dispuestos a darle unos $500 para, entendemos que el proceso de publicación tiene sus demoras para agilizar el proceso, ¿no? Entonces, y entonces antes se hablaba solamente de la integridad como un concepto del investigador. Ahora lógicamente, está bien claro que es para el editor. Pero el siguiente punto es que, y eso no se discute mucho, es que también tiene que haber integridad científica en el revisor, ¿no? O sea, los revisores tienen que tener en claro de no tener conflicto de interés, tienen que estar capacitados y saber, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos discutiendo mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros ponemos un artículo como editores y, por ejemplo, quiero hacerle un chequeo rápido, automatizado, a ver si más o menos cumple los requisitos, le estamos entregando la información a la inteligencia artificial, una información confidencial, y nosotros nos estamos cuidando de no hacer eso, se está haciendo todo un debate al respecto, pero le mandamos el artículo a un revisor y el artículo se lo manda a ChatGPT, le dice, a ver, hazme un resumen y dime qué cosa es. Y eso eso no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, la integridad científica del revisor es un aspecto que creo que es importante tomar en cuenta y discutir. Muy bien, bueno, esto es lo que quería brevemente exponer, que es solamente un poco un marco de lo que es algunas herramientas que nos pueden facilitar tener una publicación más íntegra desde el punto de vista científico. Y por supuesto, creo que el auditorio es el que va con sus comentarios a enriquecer esta discusión, la que voy a dejar abierta en estos momentos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Alonso Soto Tarazona, director de la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Y como él acaba de mencionar, se abre entonces la mesa para los temas de discusión. Me levantan la mano en los dos extremos para aproximar el micrófono, indicándoles que al momento de presentarse nos den a conocer su procedencia, no institucional. La primera pregunta, por este lado, tenemos también ese lado. Partimos por acá, nos vamos por este lado. Buenos días, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Mi nombre es Alejandra Pando, soy editora de la revista del Instituto Nacional del Niño de San Borja.
que es una revista relativamente joven. Tenemos 3 años publicando. Recientemente nos indexamos a Latindex Catálogo 2.0 y claramente hemos establecido ya un proceso, más o menos un plan escalonado para lograr otras indexaciones a DOAJ, Reddit, Redalic, Cielo como punto, digamos, principal. Pero quería traer a acotación algunas experiencias que hemos tenido como revista joven, que claramente cuando la revista va creciendo, pues siempre vemos estas prácticas de mala conducta, ¿no? De mala conducta científica. Em, y creo que bueno, no sé si se ha considerado una mala práctica científica, pero lo que más vemos en la revista son los artículos de mala calidad que llegan, ¿no? Eso luego hemos visto en nuestro caso algunas publicaciones o manuscritos duplicados. Y otro caso que viene recientemente sucediendo es, claro, los investigadores envían sus artículos, nosotros hacemos una revisión rigurosa de esos manuscritos y a veces son tantas las observaciones que los autores dicen, no tengo tiempo de hacerlo, entonces quiero agregar otra persona. ¿Puedo hacerlo? ¿No? Esta persona estaría abocada a levantar las observaciones que se han hecho porque nosotros no tenemos tiempo. Entonces, uno como revista joven que recién está empezando dice, claro, a mí digamos, me conviene, entre comillas, retener ese artículo porque me aporta a mi revista, cumple con el scope, ¿no? Tiene potencial, pero claro, si revisamos los criterios de autoría, claramente no cumpliría como tal si somos muy estrictos, ¿no? Entonces quería traer a cotación este caso para conocer las experiencias de otras revistas, ¿no? O su propia experiencia. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente creo que cuando empezamos a construir una revista eh, y antes del proceso de indexación, lógicamente nuestra gama de estudios es limitada. eh, Y es muchas veces importante hacer un poco de docencia con los autores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, probablemente la mejor respuesta eh, sea, por ejemplo, si la persona no tiene tiempo de responder, entonces tampoco va a poder hacerse responsable de esa respuesta. Y por otro lado, si tiene o sea, si tiene una serie de observaciones metodológicas importantes, para eso también tenemos la sección de agradecimientos. Y de la sección de agradecimientos es en donde uno dice, bueno, son personas que no cumplen los criterios de autoría, pero han hecho una contribución relevante al estudio y yo lo voy a poner como, digamos, en agradecimientos a tal persona, por ejemplo, por una revisión crítica del manuscrito y colaboración en la resolución de observaciones, por ejemplo, ¿no? Y es una buena pregunta sobre si esto, o sea, el artículo fue enviado y en esa sección de agradecimientos no estaba, pero en la nueva versión del artículo sí va a estar. Yo entendería que probablemente sí, es mi percepción, pero creo que pueden haber diferentes posiciones al respecto, ¿no? Y una cosa que sí, pues, nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, a veces hay artículos que tienen información interesante, pero la información está muy mal presentada, muy mal sistematizada. Es impublicable, pues, evidentemente, pero tiene información interesante. Entonces, una de las cosas que creo que, sobre todo en las revistas jóvenes y que, por ejemplo, tenemos a nivel para formar a nuestros investigadores de la institución, es hacerle lo que nosotros le llamamos un rechazo amistoso en la revista. ¿Qué es un rechazo amistoso, no? Es o sea, quedamos como amigos. ¿Cómo quedamos como amigos? Le digo, mira, tu artículo es impublicable por esto. Le hacemos, no, o sea, previamente, no. Previamente le decimos que su artículo aborda un tema de mucho interés, tiene información relevante e interesante. Sin embargo, dada estas falencias mayores, es imposible su publicación. Y luego tratamos de explicarle, ¿no? En esto ha fallado, esto es lo que debe hacer, debería hacer esto, debería hacer esto, debería hacer esto, debería hacer esto. Y entonces, son observaciones tan invalidantes que simplemente no pueden proceder, pero se le envía un trabajo en detalle, una revisión en detalle de su artículo y se le dice, bueno, entonces le entregamos todo eso y la persona puede reconsiderar su artículo, o sea, puede volver a trabajarlo completamente, darle algunos meses y volver a enviarlo como un nuevo artículo, ya sea a nuestra revista o a otra revista de su interés.
¿no? Entonces creo que esa es, por ejemplo, una salida que se le puede dar sobre todo cuando tenemos esto, ¿no? Revistas institucionales que tienen llegada de publicaciones de sus investigadores, en fin, y que quieren hacer un poquito de educación y docencia para explicarle, ¿no? En primer lugar, ¿no? O sea, generalmente, como decían también en la primera ponencia, eh, mi primer consejo, lea las instrucciones para los autores. Ese es siempre, digamos, creo que el 80% de cosas que llegan mal es porque simplemente no han leído las instrucciones, han agarrado, tienen su paper y lo mandan, ¿no? No sabía que había que hacer una carta de presentación, una declaración de conflicto de interés, la autorización del comité de ética, en fin, ¿no? Así que creo que ese proceso, en el caso de ustedes, me parece que creo que vale la pena educar a sus, y bueno, tener esta política de rechazos amistosos, nosotros, bueno, la hemos un poco implementado en nuestra revista, particularmente para los autores de la institución, ¿no? Bien, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Janet Arévalo, editora de la revista Enfermería Herediana de Cayetano Heredia. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante bonita desde el año pasado hasta este año. Hemos implementado el sistema de publicación continua. Ya estamos publicando en español y en inglés. Estamos en Latindex recién, pero estamos ya teniendo cada vez mayor flujo de artículos y como siempre, creo que de todas las revistas, el problema de los revisores por pares. Em, en este trabajo de tener mayor número de revisores por pares, me he dado con la sorpresa de que sí, muchos están utilizando la IA para hacer la revisión de los artículos. El otro día estaba en una de las reuniones que hace Latindex y estaban también comentando la misma situación. Entonces, yo quería saber qué tanto de repente conociendo las experiencias de las otras revistas, qué tanto nosotros podemos exigirle al revisor que declare si utilizó la IA o no debe de utilizar la IA. Yo estaba hasta pensando en pedirle que me ponga, hay una declaración jurada de que en qué medida ha utilizado o que no utiliza la IA. Entonces ahí yo estoy teniendo esa preocupación y me alegra que usted la haya mencionado. Me gustaría saber qué podemos hacer. Bueno, sí, yo creo que esa es una pregunta a la que más bien yo invitaría a otras respuestas, porque claro, ese es un tema que un poco está saliendo en debate y entonces cuando revisábamos el tema, nosotros conversábamos en la revista, bueno, oye, pero ¿y los revisores? ¿No? Entonces, nosotros estamos en pleno proceso de identificar qué vamos a hacer. Vamos a incluir de repente un pequeño statement, una pequeña declaración del revisor. Pero antes de eso, probablemente al revisor decirle, le agradecemos por su revisión, por favor, evite incluir la inteligencia artificial dentro del análisis del artículo, dado que esto puede violar la confidencialidad de la comunicación editorial. Entonces, o sea, explicarle primero el por qué, ¿no? O sea, no decirle no uses. Si nosotros le decimos simplemente no uses, bueno, lo va a usar igual, pues, ¿no? Pero si le damos una introducción y esperando, digamos, explicando, mira, si haces esto, pasa esto, ¿no? Al entregarle un artículo, aún no publicado, o sea, un artículo inédito a la inteligencia artificial, entra en la base de datos de la inteligencia artificial, ¿no? Así que, bueno, yo creo que voy a dar paso más bien a otras opiniones. Percy creo que ahí puede Sí, darnos más. lo primero es que cuando mandamos la invitación al revisor no le decimos nada del uso de IA o no. Entonces el primer punto es en la carta de invitación poner un párrafo vinculado con esto. Y ahí hay dos cosas importantes, ¿no? En el uso de IA hay IAs que sí te permiten, igual que pasa con Turnitin, donde tú puedes subir un documento y no guardarlos en la nube de Turnitin para que no se pueda usar. Igual algunas IAs tienen esa posibilidad de subir documentos que no van a ser usados posteriormente. Entonces eso sí habría que medio decirlo allí, ¿no? O sea, no se recomienda el uso de IA que almacene el documento confiado porque viola la confidencialidad de si por allí tiene suscripción alguna IA que le pueda no guardar, en todo caso lo que debería decirle es declarar en el proceso si es que ha usado alguna IA en el proceso de revisión.
pero sí tendríamos que trabajar en los textos. De repente, como revisa el INS en acta, desarrollamos un texto y luego lo compartimos de alguna forma para los demás. Sí, y quería comentar también, el día de ayer tuvimos dentro del curso una ponencia de la doctora Lilian Caló de Brasil y habló sobre este tema, ¿no? El uso de la IA. Ella sí, fue muy enfática de evitar el uso de la IA para los revisores. Y eso que recomendarle. El principal argumento es que si nosotros tenemos como un objetivo la ciencia abierta, este es un problema que cuando los revisores entran a utilizar la IA, ¿no? Y eso es un comentario que hizo ella en razón a esto. Pero a veces hay que ver las cosas de manera integral de todo el proceso editorial, que empieza desde el investigador que manda su manuscrito, el comité editor que lo revisa preliminarmente, el revisor que ve los pares que ven el artículo, y en cualquiera de estos puntos se puede usar la IA, ¿no? Entonces creo que ese es un tema de discusión y en la siguiente conferencia nos van a hablar de este tema, cuáles son las limitaciones o las bondades de este instrumento que se puede utilizar. Por ejemplo, una limitación que tiene para los revisores es que en la IA no se comparan los resultados y contextualizados del artículo que se ha enviado con lo que hay en la literatura, ¿no? Y esa es una limitación que ahorita el día no lo tiene. Entonces, ese yo creo es un tema a ser discutido y lo que sí hay que considerar es que la integridad es de todo el proceso, ¿no? Desde que empieza la idea de investigación hasta que culmina en la publicación y la difusión. Y justamente ayer comentábamos dentro de la moralidad ancestral que tenemos del Ama Sua, Ama Heya y Ama Yuya, ¿no? Y prácticamente esas tres condiciones se aplican a la integridad, ¿no? Ama Yuya, no seas mentiroso, ¿no? O sea, no hay que mentir no falsificando datos de que podemos estar investigando y poner el dato que nos conviene y coincide con nuestra hipótesis, ¿no? Amasúa, que no te apoderes de información ajena o no o autorías de otros. Y Amageya, ponte a trabajar, pues, como debe ser, ¿no? En la revisión, en la edición, etcétera. Bueno, ese era un comentario que quería hacer. Y acordarse que la inteligencia artificial no tiene integridad científica. La inteligencia artificial miente, inventa, no, falsifica. Así que cuando la inteligencia artificial no encuentra una respuesta, se la inventa. Ustedes van a ver muchas veces las referencias no coinciden, o los mismos vicios que tienen muchas veces los autores, ¿no? Este, la referencia no tiene ninguna relación con lo que está hablando, sus referencias son no sustentadas, miente abiertamente, porque, bueno, básicamente recopila información, ¿no? Entonces, bueno, no le podemos pedir integridad científica a la IA porque no la tiene, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Lely Solari de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Solamente para recalcar que cuando uno recibe un manuscrito en la revista, ya es un trabajo completado, ya es un trabajo, digamos, obviamente que va a cambiar durante el proceso editorial, va a mejorar, etcétera, pero digamos, un producto. La IA, o sea, es bastante útil para generar ideas, para condensar conceptos, para resumir publicaciones, por ejemplo, para hacer una lluvia de ideas sobre un tema relacionado, pero cuando ya uno tiene un producto terminado, compartir ese producto con la IA implica compartir algo que no es nuestro, porque ese producto todavía es del autor mientras está en el proceso editorial,
para un fin que nosotros, sobre el cual nosotros no tenemos ningún control. O sea, una vez que un manuscrito está en ChatGPT o está en alguno de estos programas, digamos, sobre todo los que no son pagados, porque sí es verdad, como dice Percy, que hay algunos que sí tienen cierto control, pero la gran mayoría de IAs, nosotros no tenemos ningún control, o sea, nosotros no sabemos si va a terminar, por ejemplo, en alguna otra, siendo compartido con algún grupo de otros investigadores, o sea, no tenemos ninguna idea de qué se puede hacer con ese producto que el autor nos ha compartido a nosotros en buena fe para que nosotros hagamos el proceso editorial. Entonces, si un revisor utiliza IA, ¿cuál sería? Nosotros también como editores podríamos usarla, ¿no? Pero justamente no la usamos por ese tema de la confidencialidad. Hay muchos revisores que no entienden y en ese sentido yo creo que la prevención es súper importante y explicar la falta de control que nosotros tenemos sobre la IA y muchos editores que tampoco no entienden por qué es que siendo un instrumento tan atractivo, todavía no lo podemos emplear para resolver un problema tan importante que es la falta de revisores. Hay otras alternativas para abordar este tema de la falta de revisores y probablemente las hablaremos. Por ejemplo, nosotros siempre apuntamos al revisor extraordinario, el experto en el tema, habiendo gente que recién se están formando y que también puede revisar, ¿no? Los revisores jóvenes a veces tienen mucho más tiempo y tienen mucha más alta tasa de respuesta que el gran experto en el tema. Hay otras cosas que podemos ver. Si ahora evoluciona esto de la red, por ejemplo, nosotros podemos asociarnos para ser visibles a nuestros revisores, para que sea más atractivo ser revisor. Pero yo creo que ahorita la IA como un recurso interesante, se queda en eso, ¿no? En ser interesante. Todavía no podemos aplicarla más. ¿Alguna pregunta más? Vamos por allá a ver. Sí, sí, Juan Miyajira de la revista Médica Herediana. Quería hacer una breve acotación. Cuando uno elige o escoge a un revisor, se supone que está eligiendo a un experto en el tema. Es alguien que está desarrollando el tema. Y si este revisor utiliza la IA, es porque no está capacitado. O sea, a ese revisor deberíamos colocar en la lista negra, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá. Si ustedes lo exponen ese trabajo que todavía no ha sido publicado, están cometiendo falta de ética los editores. Y creo que aquí sí deberíamos ser enfáticos. Los revisores no deben utilizar IA. Sí, supongo que la siguiente charla es sobre ella, pero un poco la experiencia que tenemos en la universidad. Nos hemos dado cuenta, y en general todo el que es docente, sobre todo con estudiantes mucho más jóvenes, en su día a día te usan la IA para todo, ¿no? Estás hablando un tema y de pronto el estudiante lo puso en ChatGPT, se lanza con un discurso súper elaborado desde introducción, buenas tardes, sin conclusión, que lo elaboró en un minuto, ¿no? Eh, Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es explorar varias IAs porque necesitamos con el equipo saber qué pueden ser capaces. El día lunes hicimos una exposición de alguien que maneja muchas IAs y lo que nos mostró nos dejó helado en cómo en 5 minutos con IAs, no ChatGPT, sino IAs especializadas en investigación, puedes armar un artículo con alta calidad, con referencias verificadas, con links, con tablas y con gráficos en un ratito. Entonces, sí es importante que nosotros también conozcamos qué se puede hacer. O sea, yo antes era de la mirada de no me quiero acercar a esto porque sé que hay un montón de cosas raras. Ahora estamos con la mirada de necesitamos conocer porque ya lo usan. O sea, en el día a día, los chicos de colegio y de primeros años de universidad lo usan en su día a día. Y nosotros estamos medio desfasados en que no sabemos las potencialidades que tienen. Y si no sabemos cómo las usan, no podemos detectarlas. ¿Qué problema tenemos? La mayoría de universidades sacamos normativas sobre IA el año pasado y claro, el año pasado tú usabas Turnitin y Turnitin no te permitía detectar bien el porcentaje de uso de IAs. De hecho, todavía no es tan bueno detectando el uso de IAs. Todavía tiene problemas allí.
y las herramientas que están disponibles en la web tampoco son buenas detectando el uso de ella a la fecha. Entonces, sí es importante que no o sea, seamos muy cautelosos, pero tratemos de investigar cómo funcionan, porque si no, no vamos a detectar. O sea, eh, sinceramente, ya desde mi lado como gestor en la universidad y viendo esos temas, ando muy preocupado en tener la certeza de la originalidad de los productos que te presentan, porque la IA hoy facilita demasiado los procesos de escritura, búsqueda, corrección, elaboración de tablas. Claro, evidentemente necesitamos una revisión humana y pasa exactamente lo mismo, creo, o en cierto nivel de paralelismo con cuando hacíamos estadística con el Excel local, la calculadora, y cuando aparecieron Stata, SPSS. Y claro, con Stata y SPSS lo que pasa es que te copian las tablas y figuras y cruzan todo lo que pueden cruzar porque les permite, pero no hay un criterio especialista en qué cosa puede hacer. Con la I en redacción viene pasando más o menos lo mismo. Entonces, sí necesitamos, y al menos ser conscientes de que esa calidad de producto existe con la IA, porque se nos pueden pasar varios. Entonces, ahí todavía no sé. De hecho, nosotros tenemos una campaña de prevención en la universidad y a lo que más les digo es, antes no podíamos detectar tan fácilmente el plagio, hoy sí tenemos buenas herramientas para detectar similitud. No sabemos si en 3 o 4 años vamos a tener buenas herramientas para detectar IA. Y allí, es la forma que le hicimos a los estudiantes y docentes, es retrospectivamente los podemos sancionar, ¿no? Si han usado y no han declarado el uso. Entonces aquí es mucha transparencia y poder hablar. Sí, bueno, de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Creo que estamos en un punto de la historia donde tenemos varios retos, ¿no? Y como dice bien Percy, haciendo el paralelo de que la tecnología llega y nos pone nuevos retos y tenemos que, para avanzar, ir explorando y buscar qué podemos hacer, ¿no? El mecanismo del que podemos trabajar y del que podemos valernos es la transparencia, ¿no? Si uno decide hacer algo, lo que tiene que ser es primero transparente, ¿no? Eso es lo primero. Y creo que este es un punto del que vale la pena poner en agenda dentro de la red, si vamos a conformar una red, si vamos a trabajar en red, para poder discutir criterios comunes y para poder impulsar una transparencia, sea la postura que se tenga, porque particularmente en el tiempo se han ido adaptando tecnologías, se han ido adoptando una serie de cambios y avances dentro del proceso editorial como tal, y creo que siempre la transparencia ha sido el mecanismo que nos ha ayudado a poder regular, promover y promocionar también entre nosotros algunas medidas y algunas prácticas, ¿no? Entonces, es un punto que podemos poner dentro de la agenda para discutir cómo vamos a afrontar, no solo como revista, sino tal vez como red, estos nuevos retos que nos trae la tecnología, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Quería hacer un comentario a las primeras intervenciones que estaban preguntando sobre autorías. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la revista del INS, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, cuando llegan más autores, ¿no? Incluso cuando están incluso la prueba de imprenta, o antes, o en la versión corregida, genera prueba de imprenta ya no, vengan en la versión corregida, y en la versión corregida incluso no avisan, no dicen que han incorporado a uno o dos autores, simplemente lo ponen, ¿no? En la versión corregida ya pusieron a un autor más o eliminaron un autor y pusieron a otro, ¿no? Que ya lo detectamos nosotros, los editores lo detectan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pide en este caso al autor, que sustenten la incorporación de la persona que han agregado y que manden un documento firmado donde todos los restos de autores del artículo están de acuerdo, ¿no? Y eso es, luego ya el comité va a decidir si acepta, si está de acuerdo con la justificación que están haciendo ellos para hacer ese cambio, ¿no? Eso es lo que solemos hacer. Y lo otro es cuando declaran la autoría, hay la declaración de autoría que recomienda el ISMJ, y la otra es los roles de crédito, que por ahí también los escuché. Los roles de crédito son los roles que cumple cada, no es necesariamente que sea o no sea autor, sino el rol, digamos, principal o los roles principales que tuvieron dentro del artículo
que ahí sí pueden ser incluso Credit los dice y son redacción, análisis de datos, creo que dice. Entonces, son los roles. Por ejemplo, nosotros en el instituto, ¿qué hicimos para que esto no se malinterprete y se crea que estos roles de autoría eran los criterios de autoría? Entonces nosotros lo que le ponemos es, primero lo que decides y hacemos que declaren, por supuesto, eso en la declaración jurada, si todos cumplieron los criterios de autoría. Entonces ya uno en la redacción le pone que cumplieron todos en los roles de autoría, ¿va? Y además los roles credit que cumplieron, ¿no? Dentro de o participación que más tuvieron dentro de la autoría. Entonces esos dos puntos creo que quería hacer una acotación para que lo tengan en cuenta. Gracias. Claro, y justo en relación a lo que dice Berta, es importante, ¿no? A veces, o sea, no ponemos, y yo he visto muy poco en agradecimientos a, por ejemplo, tal persona por su participación en la asesoría estadística, que no hizo otra cosa más que darnos una mano en la parte estadística y no vio más. Entonces, esa persona, por ejemplo, o de repente una persona que revisó el manuscrito para evaluar su consistencia. Entonces, ¿cuántas veces como editores, yo creo que vemos en agradecimientos contribuciones interesantes, sustanciales, pero que no cumplen criterios de teoría? Creo que nadie o muy pocos hemos visto eso, ¿no? Y también justo en la sección de agradecimientos, quería comentarles que ISMJE menciona que cuando los autores utilicen inteligencia artificial, lo coloquen en la sección de agradecimientos. Entonces es un poco raro agradecerle a la inteligencia artificial, pero bueno, es la recomendación, pero más que nada para especificar que utilizaron la inteligencia artificial no generativa en específicamente este proceso, ¿no? Eso lo han incorporado en la versión más reciente de las recomendaciones del ICMJ. Una acotación a propósito de lo que estamos escuchando, quería aportar en el tema, por ejemplo, de los estudiantes de maestría, los que están haciendo posgrados e incluso los pregrados, en muchas universidades, bueno, tengo dos para citar, pero no los quiero mencionar por un tema de transparencia, mejor de ética, ¿no? Exigen o combinan mucho a que el estudiante para poder decidir su grado académico de tesis, ¿no? De magíster, pongan en el artículo la autoría del profesor que estaba acompañándote conjuntamente con el alumno, cuando el alumno es el que desarrolla casi el 90%, el profesor va dando algunas pautas, y a veces no tantas precisamente. Pero ¿qué pasa cuando en la publicación salen los dos y más bien en la descripción sale el ORS y todo, pero sale el resumen más bien priorizando en realidad el profesor, cuando el alumno es el que está haciendo toda la investigación? ¿Hasta qué punto uno tiene la oportunidad de poder, no sé si cabe la palabra reclamar a la revista o solicitar a la revista que incluya a los dos autores, ¿no? En la misma proporción? Bueno, es una muy buena pregunta porque normalmente en una tesis, ¿no? Justamente el asesor conforma, o sea, normalmente es autor, ¿ah? ¿Por qué? Porque con el alumno tienen que planificar el tema, plantear la idea de investigación, hacer un protocolo, desarrollarla, asistir digamos, en el análisis, redacción y hacerse responsable por todo ello. Entonces, en realidad, en principio, el asesor es también autor. Claro, evidentemente no debería ser el primer autor, ¿no? Normalmente tenemos que fomentar y lógicamente la exigencia habitual en las universidades es que el estudiante sea el primer autor y autor corresponsal y lógicamente dentro del equipo habitualmente está el revisor, perdón, el asesor, ¿no? Así que creo que eso es un poco el estándar al que debemos que tener. Y otra de las cosas que también es importante es, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, y a propósito de estas tesis de maestrías, de doctorado, en fin, a veces puede aparecer que los programas antiplagio, bueno, detectan, ¿no? 90% de plagio, pero era porque este artículo es mi tesis. Entonces, algunas veces ha pasado que ciertas revistas rechazan el artículo porque detectan que está plagiado, pero está plagiado una tesis. Entonces es importante declarar, ¿no? Al momento de hacer el envío, es que este artículo, ¿no? Se basa en tal tesis, ¿no? Y eso nos ayuda para solucionar cualquier problema de plagio y muchas veces incluso documentos técnicos, porque si bien es cierto, no es, o sea, por ejemplo, a veces hay consultorías,
que hacen, y entonces estas consultorías después las transforman en un artículo científico. Y cuando uno pasa el Turnitin, pues va a encontrar que este artículo es 90% igual a la consultoría. Entonces, también es importante que la persona que hace, ya sea, esto funciona para tesis, para consultorías, para documentos técnicos. Decir en el artículo, este artículo se basa en tal cosa, para transparentar eso. Y en esas situaciones es posible que se pueda solicitar entonces a la revista una revisión en cuanto al, digamos, el posicionamiento de los dos autores para la publicación, o una rectificación para la publicación online del artículo. Ahí, bueno, es un tema probablemente de comité editorial que obviamente debería normalmente dentro de la comunicación con los autores, por ejemplo, si uno detecta que viene una tesis y ve que el primer autor es el asesor, entonces, mire, podría ser simplemente desde, bueno, no debería ignorar eso un asesor, pero pasa eventualmente, ¿no? Asesores de repente jóvenes que recién están ingresando, en fin. Entonces, ahí es muy importante la comunicación transparente y honesta con los autores, ¿no? Eventualmente podría a partir de eso generarse un cambio de autoría si es que es un error honesto, ¿no? O sea, si es que es un error, digamos, por inexperiencia, en fin, ¿no? Más que por dárselas de, digamos, de vivo, si se quiere, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra consulta o comentario? Creo que estamos Sí, concluyendo esta buenos días. plenaria. Buenos días. Sí, tengo una consulta. Felicitaciones, doctor, por la presentación. Soy Jens Mendoza de la revista pediátrica especializada del Instituto Nacional de Salud del Niño. Una consulta, hablando un poquito de los comités de ética. Muchas revistas recibimos trabajos de investigación que han sido transformados en manuscritos y provienen de una tesis, ¿no? Y bueno, de cualquier grado académico. Y estos trabajos generalmente han sido sometidos a revisión por comités de ética no acreditados en algunas ocasiones. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la praxis de una revista en el caso de recibir estos tipos de manuscritos que tienen aprobación por comité de ética no acreditados? Acá depende mucho de la naturaleza del artículo, ¿ah? Por ejemplo, un vicio común, y eso es inaceptable, es muchos estudiantes trabajan, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Entonces tienen la autorización del comité de ética de la universidad y no del hospital. Eso es inaceptable. O sea, tiene que tener la autorización por el comité de ética o quien haga sus veces o quien tome la responsabilidad de de donde en la práctica se hizo el estudio. Entonces, ese es el vicio más común, ¿no? Eh, Ahora incluso, y es una iniciativa bastante saludable, las direcciones de salud, por ejemplo, las DIRIS, tienen un comité de ética porque antes, por ejemplo, uno iba a una posta o a un centro de salud y entonces hacía su trabajo y simplemente, bueno, decía, bueno, yo tuve el permiso del centro, ¿no? Hoy en día, no sé si esto es en todas las DIRIS, pero lo he visto en Lima Sur y que me parece muy saludable y espero que sea en todas las DIRIS, es que la propia DIRIS tiene un comité de ética en investigación, de modo tal que uno no pueda hacer, digamos, artículos de manera muy ligera en centro de salud, postas, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi visión, ¿no? Gracias. Haciendo la distinción entre comités de ética acreditados y no acreditados, ¿cuál sería la relevancia de aceptar un trabajo proveniente de un comité de ética no acreditado, a diferencia de uno acreditado? O sea, depende de la naturaleza del estudio. Por ejemplo, una universidad tiene un comité de ética y vamos a suponer que el trabajo de investigación es una encuesta vía online entre estudiantes. Entonces, esto perfectamente puede ser factible de publicación, aun cuando el comité no esté acreditado aún. Sin embargo, estudios, por ejemplo, existiendo un comité de ética acreditado, tratar de bypasearlo con otro comité de ética, eso es inaceptable. Otra cosa que puede ocurrir y que ha ocurrido a veces es, por alguna razón, lo someten a un comité de ética acreditado, pero no a la institución. Entonces, el comité de ética puede estar acreditado, pero yo no puedo decir que como el comité de ética está acreditado, entonces puedo hacer en la institución, o sea, ahí necesito, aun cuando, incluso si la institución no tiene comité de ética, quien haga sus veces tiene que dar la autorización para realizar eso, ¿no? Entonces, es un juego que hay que ver, en realidad uno tiene que verlo artículo por artículo, ¿no?
Perdón, si puedo aportar también, los comités de ética acreditados generalmente son para aprobación de ensayos clínicos. O sea, la idea de acreditación de un comité de ética es para que pueda aprobar o no la realización de un experimento en humanos. Entonces, hay comités de éticas acreditados y son aproximadamente 10, me parece, en todo el país. O 10 en Lima y algunos en regiones, no recuerdo ahorita el número porque siempre está cambiando, pero para un estudio observacional no se requiere un comité de ética acreditado para aprobar un estudio observacional. Lo que sí se requiere es que la composición del comité de ética, por ejemplo, tenga, o sea, esté afiliado a una institución y tenga, por ejemplo, un representante de la comunidad, idealmente un abogado, idealmente un experto en investigación, alguien con conocimientos de ética, estadística, etcétera. O sea, la composición del comité también tiene mucho que ver en su posibilidad de aprobar o no estudios observacionales, pero la acreditación es para realización de ensayos clínicos, no necesariamente para aprobación de comités de estudios observacionales. Perdón. Sí, estoy completamente de acuerdo con Lely, pero hay un punto que han tocado que me parece sumamente importante que nos toca a las revistas biomédicas, ¿no? Y lo ha comentado Alonso. Nos llegan artículos hechos en un hospital sin la aprobación de ética del hospital o sin autores del hospital. Entonces, ahí nosotros sí somos un filtro importante en hacer la consulta. Tendría que tener la aprobación del hospital. A veces puede ser que se olvidaron de ponerlo y ponen solamente la universidad para no repetir doble aprobación, pero en otras cosas claramente no la tienen. Y lo otro también que no está bien es que por más que sea el asesor de una universidad que está en el hospital, debería poner la afiliación del hospital también, porque eso también refleja la contribución del hospital. Cuando queremos evaluar la producción de hospitales, eh, no es coherente con la cantidad de productos del hospital. Si bien los comités de ética y las instituciones están tratando de tener un esfuerzo allí, claro, a nivel local nos toca también dar esa vigilancia de por qué en esta autoría no hay nadie del hospital, cuando todo lo han hecho en el hospital, tienen el permiso del hospital, claramente el asesor es del hospital y no ponen la afiliación del hospital. Entonces también estamos contribuyendo a una especie de filiación fantasma en las instituciones, ¿no? Sí, solo para hacer un aporte también en esa línea, más allá de buscar si el comité de ética está acreditado o no, lo que tenemos que buscar es que un comité de ética local pueda contextualizar a la investigación, ¿no? En INS, por ejemplo, el instituto tiene su propio comité de ética que aprueba los proyectos de INS, pero por ejemplo, si vamos a hacer un estudio en Madre de Dios o en Loreto, Huancavelica, ese proyecto ya aprobado pasa al comité de ética, sea de la DIRESA de Huancavelica o de la DIRIS, si es que existe, pero es el comité de ética local que puede conocer mejor el contexto para poder aprobar el proyecto, para hacerle los ajustes que reflejen la propia realidad local, ¿no? Y ahí tal vez valga la pena discutir en algún momento este tema de la autoría, porque en el Código de Integridad Científica no queda muy claro, ¿no? Si es que en el tema de la afiliación institucional, ¿no? Uno, digamos, ¿no? La práctica común y que en realidad es la práctica, creo que es la más ética, como dice Percy, uno muchas veces como profesor universitario trabaja en un entorno universitario de investigación, pero también el hospital digamos, el espacio, y las facilidades para hacer la investigación. Y entonces probablemente yo creo que es muy razonable que uno tenga la afiliación universitaria y de hospital. Eso no queda claro en los conceptos de autoría del Código de Integridad y creo que es un importante, digamos, aspecto a desarrollar y a puntualizar mejor en la nueva versión que se venga, ¿no? Sí, y ahí hay que estar activos también como red, porque claro, cuando se hizo lo del código de integridad y se hizo la discusión sobre filiación, fue mucho la mirada de investigadores del lado de ciencias básicas que trabajan en laboratorios y rechazaban la mirada de los personal de salud que tienen la posibilidad de tener doble filiación, un hospital y una universidad. Y ellos lo tomaban como que si eso fuera una mala práctica. Entonces sí es un tema que hay que, como área biomédica, explicitar porque lo que hay en la comunidad científica es que hay múltiples
escenarios de investigación dependiendo del campo de conocimiento y no podemos tampoco creer que hay solamente una forma válida de hacer ciencia, ¿no? En este caso sí nos toca como área biomédica explicitar de cosas que sí funcionan en el área de salud. Sobre ese tema creo importante lo de la filiación, ¿no? Lo lógico es pensar que, como dice, puede ser profesor universitario y trabaja en un hospital o otra institución, doble filiación. Pero también ver las filiaciones cuando el autor es del extranjero y pueden tener hasta 3 o 4 filiaciones. Y eso ya nos indica algo que no, por sentido común eso como que no debiera ser, ¿no? Entonces algo está pasando detrás de esas filiaciones. Y entonces es importante, creo que también es una discusión del grupo ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es lo correcto, lo íntegro para evitar esos problemas, ¿no? Porque en, en algunas publicaciones se ha detectado que un autor tiene 3 o 4 filiaciones y no ha hecho nada por esa institución en la que está afiliada. Y, pero ¿por qué aparece? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Hay algo atrás de eso, ¿no? Porque no aparece de la nada. Entonces, ese es un tema creo que a discutir y un poco es la idea de la red, es un poco estandarizar eso y todos actuar de la misma forma, ¿no? Sí, de hecho, es y esto sí es una falta de la integridad. El autor se pone en tres universidades cuando el estudio, por ejemplo, ha sido financiado por una sola de ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y esto ahí entran los incentivos perversos en el sentido de que agarra y saca incentivo por todas las universidades en las que está, ¿no? Entonces, eso es normalmente, eso sí debe llamarnos fuertemente nuestra atención, ¿no? Así que bueno, nada más